Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos. Como siempre, siempre es un honor, es un privilegio el poder estar aquí y conversar con ustedes acerca de las cosas del reino. Sinceramente ha sido una semana muy, pero muy llena de problemas, más con la ayuda del Señor. Él siempre nos saca a vencedores. Recuerden, con Dios solamente hay una cosa que no podemos hacer y es perder la batalla. Dios siempre vence, Dios siempre va a ganador. Ponernos del lado de Dios nos va a dar siempre la victoria y en eso estamos confiando todos los días y en ningún momento pensamos lo contrario. Esperamos que ustedes hayan estado bien o mejor que nosotros. Acuérdense que todavía seguimos pasando por turbulencias, no solamente en nuestra congregación, digo, no solamente en nuestro día a día, nuestras propias finanzas, sino también con el programa. Tenemos, recuerden ustedes, el problema de que nuestro computador principal de transmisión se malogró. Ya no hay nada que se pueda hacer. Así que estamos colectando para conseguir un nuevo computador. Y mientras tanto, avanzamos con lo que hay. Hemos visto las mil y un formas para poder conseguir tener pues el equipamiento, aunque sea el mínimo, para poder seguir transmitiendo, pero estamos en busca de tener nuestro propio computador para poder seguir transmitiendo. Así que ya sabes, estamos colectando y eres invitado, son invitados a apoyar. Recuerden, Dios nos va a proveer, pero ese Dios está en cada uno de ustedes, los que han sido llamados a apoyarnos. Así que contamos con la ayuda de todos aquellos que aman que la verdad se difunda, que la palabra sea divulgada y que, bueno, nos ayuden a buscar a esos predestinados, a esos hombres y mujeres que allá afuera están buscando oír la voz, oír esa voz conocida que los haga regresar a casa. Dios nos ayude, de verdad, Dios nos ayude. Estamos pidiéndole a Dios con todo nuestro corazón que encontremos al último y podamos todos estar siendo reunidos con el Señor en los aires, como dice la Escritura. Bueno, el programa de hoy es de corte distinto al que solemos hacer de lunes a viernes. Esperamos pues que les sea también de edificación. No es propiamente un tema de cotilleo, pero tiene que ver con el día a día en el que nos estamos enfrentando. Y es más, un mundo como en el que hoy estamos día a día lidiando. Señores, las cosas a veces se ponen feas, a veces se ponen horribles y uno no sabe a dónde más vamos a llegar con toda esta locura que día tras día nos presenta el mundo. Bueno, vamos a comenzar presentándoles una noticia y espero pues que salga correctamente todo. Y esta noticia tiene que ver no con la señora que ven ahí, sino con el hecho en sí. Y esto nos lleva hasta los Estados Unidos. La noticia que estamos presentando tiene como actualización justo hoy a las 5 de la tarde. ¿Y qué es lo que nos vas a presentar? Bueno, a quien ven en la pantalla es una maestra de escuela allá en algún lugar en los Estados Unidos. Por cuestiones de censura no vamos a dar muchos detalles, o mejor dicho, no vamos a decir propiamente las acusaciones, pero ustedes entenderán. Yo les voy a ir transmitiendo de alguna manera de qué se trata todo esto, porque a Don YouTube no le gusta cierto tipo de noticias y menos cierto tipo de palabras. Se ha vuelto más sensible que el más sensible de los seres humanos este algoritmo de YouTube. Así que ya sabes, YouTube,
no nos vayas a censurar. Esto es una noticia, es un hecho completamente comprobado y ahí está la fuente. Bueno, en los Estados Unidos, una maestra fue despedida por decir la verdad. ¡Qué barbaridad! Una maestra es despedida porque no le dejaron decir la verdad. Ustedes saben, con toda esta ideología que se mueve y se promueve y se anuncia y se promueve desde los organismos no gubernamentales de todos los países. Ustedes saben a qué me refiero, pero aquí está. Estos son los resultados. Esta persona que se instruyó para ser maestra, una señora que como único objetivo tenía el ayudar a los niños, ayudar a sus alumnos a que conozcan la verdad, pues de pronto es despedida por precisamente hacer eso. Y resulta pues que ella comenzó a decir que lo blanco es blanco y lo negro es negro, lo rojo es rojo, lo verde es verde y bueno, así como ustedes pueden entender, y eso no les gustó primeramente a los muchachos que son bombardeados día tras día con toda esta propaganda que les hace ver lo que no es y lo proyectan como si fuese. Y no estamos hablando de la fe, por cierto. Estamos hablando de cosas pues que nunca han existido y no existirán. ¿Ve? Es como hablar de unicornios y no me estoy refiriendo al rinoceronte, que es el único unicornio y salvo que exista otro por ahí en la fauna de este grande planeta, pero después de eso no tenemos reporte de ningún otro animal de fantasía que hoy por hoy se promueve. Pero esto es lo que está pasando. Mire, el desarrollo de la noticia dice lo siguiente. La ex profesora de California, esto está pasando en California, pensé que no estaba el dato aquí, sí, está en California. Ella está haciendo toda una lucha, una batalla legal para que le reponga en su puesto de trabajo. Recuerden, todos nosotros hemos sido traídos ante la sociedad, digo, nos hemos preparado como profesionales, como técnicos y, oiga, todo lo que uno haya hecho para su propio desarrollo tiene como objeto el bien de la sociedad. Recuerden, nos educamos, nos formamos para sumar, nunca para restar. Así que esta dama se formó como maestra y como objetivo tenía pues llevar a todos sus alumnos hacia la verdad, enseñarles lo correcto, enseñarles lo que es cierto. Pero, oiga, es increíble. Ese letrero, ese anuncio dice, los maestros deben decir la verdad. Y eso es lo que siempre deberían de hacer. Pero la profesora dice que a ella se le despidió por precisamente hacer eso, por decirle a sus alumnos que lo que estaban haciendo no era sino seguir la propaganda de una mentira. Y bueno, aquí está. Dice el titular de este diario norteamericano, no podía mentir. Maestra hispana toma acción legal para proteger su fe contra políticas. No voy a leer más porque después YouTube se pone sensible con estos temas, pero ustedes lo pueden leer. Les estamos mostrando la pantalla y ustedes pueden leerlo por su propia cuenta. Así que si solamente estabas oyendo y no estabas viendo, haz una pausa al video, haz una pausa y mira lo que estamos proyectando. Esta maestra fue despedida por precisamente decir la verdad y acaba de iniciar acciones legales para proteger su fe contra las políticas trans. Tú ya sabes lo que sigue. ¿Ve? La maestra dice lo siguiente:
Quiero que las familias hispanohablantes sepan que su voz importa. Recuerden, estamos viviendo en un tiempo donde lo que tú pienses, sinceramente, ya no importa a nadie. ¿Ve? Y ahora, bueno, fuera que censurasen pensamientos necios, como sinceramente es el que mayormente abunda las personas, dado que la mayoría lastimosamente ya no se educa, ya no busca conocer más allá de lo que está delante de sus propias narices. Y bueno, como suele suceder, al menos como estamos hablando de los hispanos, que muchos se han vuelto todólogos. Hablan de todo, pero de todo lo que hablan no saben si realmente lo que están diciendo es así o no. Simplemente lo hablan, simplemente lo comentan. Pero aquí tenemos a una persona que se preparó y bueno, está teniendo problemas por precisamente querer ayudar a personas que están siendo pues engañadas y producto de esa propaganda de engaño pues están pasando cosas como estas. ¿Ve? Quiero que las familias hispanohablantes sepan que su voz importa, afirma la ex profesora, quien desea compartir su experiencia para ayudar a otros a enfrentar situaciones similares. ¿Ve? Vamos a leer un poquito porque no tenemos acceso a la noticia completa. Yo lo oí ciertamente en un canal de noticias y busqué si había alguna forma impresa para mostrárselas a ustedes esta evidencia y aquí está. Pero para tener acceso completo hay que pagar una suscripción. Es algo pues que de momento no hemos hecho, pero con lo que hay ahí basta para poder comentar y argumentar sobre lo que hoy les quiero compartir, porque no es todo el programa a tratarse solo de esta maestra, pero esta maestra es el ejemplo perfecto, es algo que se está viendo también en el ámbito de nuestras iglesias. Una maestra, ella no importa si es norteamericana o hispana, o japonesa o europea, el asunto que es una maestra y es una profesora que se supone que está allí para enseñar, para encaminar a sus alumnos hacia lo que es correcto, sacarlos de las mentiras y llevarlos por las veredas de la verdad. Estaba haciendo eso y la despidieron. ¿Y por qué? Porque se enfrentó a una de las más grandes mentiras a las que hoy día se le hace propaganda como si fuera verdad. Y bueno, pasa lo que pasó con esta profesora. La despidieron, ¿ve? La despidieron. Frustraron su sueño de encaminar a los muchachitos de este mundo por las veredas de la verdad y, bueno, hacer de este mundo un mundo mejor. Que ciertamente si ves a diestra y a siniestra, las cosas con todas estas políticas terribles que estamos viendo que cada día se promueven, nada cambia. Por el contrario, todo se pone de mal en peor. Así que, nuevamente, ¿quién nos ayudará en medio de toda esta situación? Dios. Volvamos a Dios. Miren, aquí está algo muy evidente, ¿sí? Bueno, miren, vamos a leer lo poco que nos deja leer esto y luego paso a desarrollar mi tema. No pienso retenerlos tampoco mucho rato, de que la mayoría de ustedes se están preparando para ir mañana temprano a la iglesia. Pero antes de que se vayan a dormir, mientras están planchando la camisa, mientras están preparando la falda, la blusa, ¿ve? La ropa de los niños, qué sé yo, algunos están cocinando desde ya para mañana tener toda su mañana libre y poder alabar al Señor con libertad. Bueno, en fin, lo que sea que estés haciendo, bueno, lo hagas mientras estás viendo este programa. ¿Ve? Dice, la maestra se llama Jessica Tapia, dice una maestra de California, jamás imaginó que sus creencias religiosas serían motivo de despido en la escuela pública donde enseñó por 6 años, como relató
en entrevista al programa Opinión Pública de Epoch TV. Luego de su propia experiencia como estudiante en la Jurupa Valley School en el condado de Riverside, la señora Tapia desarrolló un profundo deseo de enseñar y ser una guía para las generaciones más jóvenes. Miren, era una persona también, es una persona también creyente. Eso es algo que me estaba pasando por alto. ¿Sí? Es creyente. Miren, la Biblia nos enseña que lo blanco es blanco, lo negro es negro, y eso es lo que es. Podemos decir nada completamente contrario a lo que es la verdad. Recuerden, más eso me hace recordar aquellos días cuando comenzó la famosa guerra de la reforma o contra la reforma protestante por parte de la Iglesia romana, quienes entre muchas de sus maneras de defenderse tenían una consigna y que se repetía a modo de propaganda para que se hiciese eco entre todos sus seguidores. Ellos decían algo así como que si yo veía que algo es verde, o mejor dicho, vamos a ponerlo así, creo que es así. Ellos decían como que, mira, si yo veo que es de noche, pero de pronto viene la iglesia romana y me dice que es de día, entonces, sin importar lo que yo esté viendo, y a pesar de que aparentemente es la verdad, me quedo con lo que diga la iglesia, porque lo más probable es que yo esté equivocado. Y eso pues no es así. Todos nosotros somos seres pensantes y somos llamados a pensar sobre lo que está sucediendo delante de nuestros ojos. Aquí tenemos a una maestra quien ha sido pues despedida por defender su fe, por desarrollar su trabajo de maestra, de encaminar a los alumnos a sacarlos de las profundidades oscuras de las mentiras, y resulta pues que los gobiernos están tan locos como los de hoy en todo el mundo. De pronto se les ocurre que no, mira, no los saques de la oscuridad de las mentiras, déjalos ahí, porque si no te vas a meter en problemas. Y eso es lo que pasó con esta maestra. Déjenme cambiar de página y llevarlos a las escrituras. ¿Qué es lo que nos quieres mostrar, predicador, en esta noche? Bueno, lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Y la noticia que acabamos de leer es pretexto para mostrarles lo que está pasando exactamente hoy dentro de las iglesias. Recuerden, el mismo Señor Jesús nos exhorta allá en el Evangelio de Juan, precisamente en el Evangelio de Juan. Hoy día vamos a citar Primera de Juan, la primera epístola de Juan, pero en el Evangelio de Juan dice en el capítulo 8, versículo 32, que vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libres. No hay nada en este mundo que nos pueda dar más libertad. No hay nada en este mundo que nos haga ser más libres que conocer la verdad. Miren, no somos llamados a ser censurados por ningún tipo de mentira, por ninguna cosa que no sea así. No, oiga, no debemos ser censurados por nada que no sea la verdad. Y recuerden que la verdad es el único camino a la libertad. No existe otro camino. A veces en la iglesia misma o en el mundo llamado la iglesia, no todos los que tenemos como líderes son verdaderamente hombres llamados por Dios. A veces las circunstancias los hacen líderes y a veces la falta de verdadero liderazgo hace que un liderazgo malo, corrupto y pervertido pues emerja. ¿Ve? Pero ya va siendo tiempo que los que de verdad han sido llamados a esos lugares se pongan pues en posición. Y la primera cosa que pueden hacer
para ser colocados en sus posiciones es saber exactamente qué posición están para desarrollar en el plan de Dios. Y la única forma de conocerlo es conociendo las Escrituras. Así que te exhortamos una vez más que no te escapes al hecho de que debes de conocer las Escrituras. Debes de conocer las Escrituras. Tienes que conocer las Escrituras. Eres llamado a saber todo respecto al mover de Dios a lo largo de la historia de la humanidad. Eso es lo que tienes que hacer. Mira, Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente. Vamos a ver, no se mueve esto, sí, ahí está. Versículo 1 dice, Primera de Juan, con la bendición de Dios, con su guianza, avanzamos en este programa, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Una de las cosas que nosotros debemos de entender y aprender de lo que pasó con esta maestra cristiana allá en los Estados Unidos. Es alguien que fue a la escuela, fue al instituto, se preparó en la universidad y bueno, ahí tenemos a alguien que palpó de cerca lo que es ser un maestro, quien palpó de cerca lo que es aquello hacia donde debía de guiar y de llevar a sus alumnos y comenzó a hacerlo. Y vamos a llamarle a eso la verdad. Comenzó a encaminar a sus alumnos hacia la verdad, pero de pronto se tocó con que los líderes no querían que sus alumnos conociesen la verdad y producto de que estaba en contra de las políticas gubernamentales, la despidieron. ¿Ve? La despidieron. Me hace recordar aquellas palabras de Jesús cuando también en el Evangelio de Juan hablaba acerca de aquellos que hoy por hoy, los días de Jesús, se jactaban de ser muy, pero muy santos, pero a quienes Jesús acusó de ser blanqueadores de tumbas. Las tumbas de aquellos a quienes sus propios padres habían metido allí. ¿Ve? Habían metido allí. Jesús lo cuenta en una parábola, ¿se acuerdan? De la gallina que quiso proteger a sus pollitos. Esto es algo que todos ustedes creo que recuerdan con mucha facilidad. ¿Ve? Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas que yo te envío. ¿Ve? Eso es algo que debemos de tener siempre presente. El hombre siempre está huyendo a conocer o a encontrarse con la verdad. Ustedes saben por qué, ciertamente, porque están acostumbrados a una mentira que los haga sentir bien antes que a una verdad que los haga sentir incómodos. Y a muchos no les gusta salir de ese estado de confort. ¿Ve? Hay muchos líderes que son pues incompetentes. Hay muchos líderes que, oiga, si están ahí es precisamente quizás por cuestiones de las circunstancias, pero no porque hayan sido llamados a esos lugares de liderazgo. ¿Ve? Y a veces hay mucha grande responsabilidad de por qué las cosas están mal debido a que tenemos líderes quienes Dios nos llamó a estar en el lugar del liderazgo. Y entonces tenemos una cultura de la incompetencia, pero sin embargo que les hace sentir muy bien a la gran mayoría. ¿Ve? Estuvimos estudiando la edad de Éfeso los otros días, ya terminamos, así que te invitamos a buscar aquí en el playlist todo el estudio sobre la edad de la iglesia de Éfeso. Te invitamos a que dejes también tus comentarios y no te olvides de ponerle me gusta a todos
videos. Recuerda, eso no es porque necesitamos de dopamina o necesitamos de esos likes para que nos anime, para nada. Quien necesita de los likes es YouTube, porque ese algoritmo ocioso no trabaja sin likes, no trabaja sin comentarios y nos deja pues ahí escondidos sin darnos a mostrar porque simplemente no le pones like. Es lo que pasa con esta red social, es lo que pasa con todas las redes sociales. Así que los likes en transmisiones de programas como este son vitales para que podamos salir de ese pozo de aquellos programas que YouTube quiere que queden en el olvido y que son buenos para la sociedad. ¿Ve? Así que ayúdanos de esa manera a poder seguir divulgando la verdad que hará a este mundo libre. ¿Ve? Entonces, el problema es que tenemos a muchos allá afuera que están fungiendo de líderes, son unos tremendos incompetentes, y la primera razón es la siguiente, y esto no es algo que yo me estoy inventando, es algo que muchas personas lo vienen hablando y es algo de lo que muchos hoy se están dando cuenta, y es que muchos están pues simplemente liderando, simplemente defendiendo doctrinas, pero de las que por último ni siquiera terminan de entender porque no saben y desconocen mayormente al respecto. ¿Ve? Y eso es un mal que no podemos seguir tolerando. Miren, como dice aquí en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Lo que era desde el principio. Recuerden, está hablando de eso que era desde el principio. ¿Qué cosa era en el principio? En el principio era el verbo. En el principio era el memra de Dios. En el principio era el logos. ¿Ve? En el principio era la palabra. Y cuando hablamos de este logos, de este memra, de esta palabra, no estamos hablando todavía de la Biblia, señores. Porque para hablar de algo tiene que existir ese algo. Pero mientras no existía ese libro compuesto de 66 libros, no podemos decir que eso era la palabra. Pero lo que está indicando aquí es que era este el mensaje de Dios, ¿ve? Al que ellos estaban tratando de presentar a ese público mayormente griego, ¿ve? Porque la Biblia, recuerden los evangelios, las cartas de Pablo, ¿ve? Todo lo que compone el Nuevo Testamento de la Biblia, que hoy día conocemos como Biblia, de ese libro que se llama la Biblia de hoy, se escribió en griego koiné mayormente. Así que ahí tienes que darte cuenta de una de las más grandes realidades en las que muchos están haciendo caso omiso. Cuando se habla de esa palabra, cuando se habla de la predestinación y cuando se habla de muchas cosas que ahí se presentan, precisamente son un desafío a la mente, al pensamiento de aquellos a quienes les es traído este mensaje, a quienes les es dirigida estas cartas, mayormente gentiles y un público, pues, en su mayoría influenciado por la cultura o la religión helénica. Y es allí a donde usted tiene que ser traído a comprender que no está siendo hablado en el lenguaje o la manera judía o hebrea o israelí como se solía pues presentar el evangelio. Y a veces vas a encontrar aparentes contradicciones y las cuales no son contradicciones, sino que simplemente no se apega a la manera judía, a la manera hebrea, israelí, Antiguo Testamento, ¿ve? Y sino que ahora se presenta pues con un ejemplo, con una analogía, con una forma diferente de decir algo, pero para el público griego. Así que ténganlo presente. Así que esta Biblia o esto que era desde el principio está hablando del mensaje de Dios, está hablando de la palabra de Dios, está hablando del pensamiento de Dios, que no termina de ser sino Dios mismo. ¿Ve? No hay un segundo Dios, ni un tercer Dios, ni personas, nada de eso. Es Dios mismo. ¿Ve? Dios mismo. Aquí te está hablando del principio y ese es Dios. ¿Ve? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ¿ve?
Hay que ser consecuentes con lo que estamos transmitiendo. Tenemos que saber lo que estamos transmitiendo. Tenemos que tener conocimiento pleno o al menos casi pleno de todo lo que estamos transmitiendo. Pero hoy día la realidad es que no saben o desconocen mayormente lo que transmiten. Y es por eso que cuando tú les preguntas algo a estos líderes mediocres que tenemos hoy en día, no responden inmediatamente porque tienen que acudir a una fuente primaria, ¿ve? De donde ellos adquirieron aquello que te están presentando, ¿ve? Hoy entonces el llamado es a hablar lo que sabemos. Recuerden, hay algo que se conoce y esto no tiene tanto misterio, que uno enseña lo que uno sabe hacer. Uno lo enseña. Entonces, para yo enseñar, primero debo de conocer al respecto. ¿Ve? Debo de saber cómo entrar, debo de saber cómo salir de ahí. Si no, pues ni siquiera me atrevo a enseñar. Ni siquiera podría uno llamarse maestro. ¿Ve? Entonces, aprendan de estos apóstoles, aprendan de estos varones, quienes nos presentan la verdad de la siguiente manera. ¿Ve? Lo que era desde el principio, sea el mensaje de Dios, el memra de Dios, la palabra de Dios, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, nadie más me lo contó, es una experiencia de primera mano, ¿ve? Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ¿ve? Ese logos, ese verbo, esa palabra. Juan no cambia el discurso, sigue presentando la misma cosa que presentó en el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Este verbo de vida lo hemos visto, ¿ve? No era un semidios, no era el hijo de un dios griego, ¿ve? Este era el mismísimo Dios, pero eso es incomprensible por los hombres incluso hasta hoy en día. ¿Cómo Dios se pudo hacer hombre así de la nada? ¿Cómo ese ser vasto, eterno, todopoderoso, cómo se pudo hacer carne? Bueno, ahí está. Pablo lo explica de esta manera y dice que grande es el misterio de la piedad, piedad de la santidad. ¿Ve? Si tú no eres santo, no puedes ingresar a esa sección del conocimiento de Dios, porque, oiga, no puedes ingresar a la universidad estando en el kinder. Alguna vez un niño de 5 años le preguntó a este científico ya fallecido, Albert Einstein, y le dijo, Señor, ¿me puede explicar cómo se convierte la materia en energía? Y Alberto Einstein con todo gusto le dijo, mira muchachito, cuando hayas terminado la universidad, búscame, que con gusto te enseñaré cómo sucede eso. ¿Ve? Necesitamos traer a las personas a un punto donde cuando les hablemos, conozcan de qué les estamos comentando. ¿Ve? Entonces, ese muchachito que le preguntó a Albert Einstein fue conminado, fue llamado a estudiar lo suficiente para que le pudiese entender. Y esto es así. ¿Ve? Tú no puedes enseñar álgebra sin primero traer a las personas por el ABC. Necesitamos con urgencia el ABC. Necesitamos con urgencia conocer quién es Dios. Si una cosa es de la que hoy el mundo adolece, es de conocer realmente al Dios de la Biblia. Y es esa la razón por la cual hay tantos problemas. No se trata simplemente de destruir el calvinismo o destruir el arminianismo, destruir esto, aquello y lo otro. El problema es que hay tantas divisiones porque no se termina de conocer al Dios de la Biblia. Y hay una sola forma de conocer al Dios de la Biblia, créanme señores, es conociendo la Biblia. ¿Ve? Y es algo que los mismos norteamericanos, los más grandes eruditos norteamericanos, hoy día están comenzando a comprender. Y se arrepienten de haber hecho todo menos leer la Biblia. Dios nos ayude. Leyeron a Sócrates, leyeron a Platón, se pusieron a leer a los padres de la iglesia y se olvidaron de lo más importante. Tenemos que conocer la Biblia. Tenemos que conocer las Escrituras, porque Dios está allí. ¿Ve? Alguna vez el siervo de Dios, William Marron Branham, dijo que nosotros tenemos que encontrar
al Señor en la Biblia. Y cuando lo hayamos perdido, dijo que volvamos allá y busquemos en qué página lo hemos perdido. Porque nos era urgente, nos era importante, nos era necesario conocer a Dios a través de la Biblia. Para eso es la Biblia, es el testimonio de Dios, ¿ve? Moviéndose, manifestándose a través de esos hombres y mujeres piadosos y piadosas a lo largo de la historia de la humanidad. En el versículo 2 dice lo siguiente, de Primera de Juan capítulo 1, porque la vida fue manifestada, wow, y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Wow, qué tremendo, ¿ve? Jesús dice, a Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿a quién vimos? Vimos la vida, el logos, el mensaje de Dios, la palabra de Dios siendo manifestada, siendo vista, siendo testificada y hoy por hoy anunciada. ¿Qué cosa es eso? Ahí lo dice, la vida eterna, ¿ve? La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¡Wow! No era otra persona, era Dios mismo, ¿ve? De ese Señor, de ese Dios inaccesible, hoy día tenemos el acceso a través de aquel a quien nosotros llamamos el Hijo, ¿ve? La palabra hecha carne. Wow, tenemos que conocer realmente de lo que estamos hablando. Versículo 3 dice, una vez más, recalcando, haciendo redundancia en esto que estamos diciendo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Ve? ¿Cómo voy a anunciar algo que no he visto yo mismo, algo que yo mismo he oído? Y vengo y digo, mira lo que dijo fulano de allá en aquel tiempo, lo que dijo aquel allá el otro día, hace unos años. No, no, ¿qué cosa está haciendo Dios hoy? ¿Qué cosa es lo que tú viste de Él hoy? Porque cada vez que tú te confrontas con la Biblia, estás viendo a un Dios en tiempo presente. ¿Ve? A pesar de que estás leyendo historia prácticamente, te encuentras con ese Dios que no ha cambiado, porque si algo Dios no puede hacer es que Él no puede cambiar. ¿Ve? Dios no puede cambiar. Él sigue siendo el mismo, exactamente aquel que vio Pablo y todos sus santos a lo largo de la historia de la humanidad. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Hay muchos que hoy día ni siquiera han visto su Biblia. Van y encuentran un folleto, van y encuentran un bosquejo y lo copian y eso lo anuncian. Oiga, ¿y me puede decir más sobre eso? No, no, después otro día voy a estudiar más al respecto. ¿Cómo que vas a estudiar más al respecto? Si tú estás presentando algo, es una tesis. Y esa tesis tiene que ser defendida, tiene que estar sujeta a escrutinio, tiene que estar sujeta a pregunta, ¿ve? Y tiene que haber respuesta. Usted tiene que defender su tesis. ¿Ve? No, pues que no estoy diciendo nada, sino que está en la Biblia. Mentira, estás diciendo lo que alguien más dijo, no estás diciendo ni siquiera algo que tú encontraste buscando y escudriñando y leyendo y estudiando tu propia Biblia. Dios nos ayude, ¿ve? Dios nos ayude. Eso es lo que está pasando, esa es la realidad. Oh, pero oiga, usted no sabe lo que está diciendo. 25 años, viendo incluso a pseudo líderes viniendo a hacer pantomima de algo que ni siquiera ellos mismos dominan o ni siquiera ellos manejan, me da el respaldo de poder decir lo que te digo. ¿Ve? Porque esto no es un problema minúsculo de allá de una misioncita en un país del tercer mundo. Esto es un problema mayúsculo que viene desde las mismas esferas de donde se lidera a veces y desde donde se gobierna. Si algo dice que gobiernan, ¿ve? Pero son tan necios que ni siquiera saben que lo que piensan que tienen, pues ni lo tienen. Y hace rato Dios se los ha quitado, ¿ve? Eso también es Biblia. Dios nos ayude. Dios nos ayude. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sean todos muy, muy bienvenidos. Recuerden dejar su me gusta al video para que pueda ser divulgado, para que pueda ser anunciado por el algoritmo de YouTube. ¿Ve? Entonces, sigamos la lectura. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Ve? Oh, mira, ahí está la Trinidad. ¿Cuál Trinidad? Yo no veo ni siquiera una dualidad. ¿Ve? Ese es el problema.
Cuando tú no lees tu Biblia como tiene que leerse, cuando tú no conoces el Antiguo Testamento como debe de conocerse para conocer recién el Nuevo Testamento, entonces te metes en problemas. Porque la mayoría de cosas que la gente dice es lo que alguien más dijo. Es lo que alguien más está repitiendo que alguien más dijo. Y entonces esto se vuelve algo así como eso que se conoce como el teléfono malogrado. ¿Ve? Y el mensaje llega distorsionado. ¿Ve? La mejor forma de encontrarte con Dios es ir tú mismo por tu propia cuenta, pero eso tampoco es algo que sea dicho que es excepcional que uno lo haga, no. Eso es algo que todo creyente, déjame decirlo así, todo creyente debe de hacer. Todo creyente. ¿Eres creyente? Tienes que conocer toda tu Biblia. Toda tu Biblia debe de ser conocida por ti. Es que la leí hace tiempo. Eso no vale. Tú almuerzas todos los días. Tú desayunas todos los días. Tú cenas todos los días. No hay un solo día que Dios no te deje sin llevarte un bocado a la boca. ¿Ve? De esa misma manera, el mismo salmista dice que debemos de meditar de día y de noche la palabra de Dios. Y para meditar en algo tengo que haberlo leído. Tengo que haber tenido el contacto con ello. ¿Ve? No solamente se trata de ver. Los libros son para leer. Tenemos que leer. Pero el gran problema de hoy es el mismo problema de siempre. El ser humano no gusta leer. ¿Ve? Ese es el gran problema. Al hombre no le gusta leer. A las personas no les gusta leer. ¿Y qué vamos a hacer contra eso? Bueno, decirles que lean. ¿Ve? Decirles que lean. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que está buscando Dios de ti y de mí? Que seamos restaurados. Restaurados a nuestra condición original. Que volvamos a la fe de los padres apostólicos. Que volvamos a la fe de la iglesia primitiva. Oiga, ¿cómo puede ser eso? No tenemos muchos registros de la iglesia primitiva. No, 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 no. Nada de reformas. Algunos vienen y dicen, no, pero ya hubo la reforma. No, el mismo reverendo William Martin Branham nos deja saber que Dios no quería una reforma. Dios quería una restauración. La restauración del árbol novia. La restauración del árbol novia. No reformas. Y si tú te vas a poner a ver por todos lados, no existe reforma. ¿Dónde está la reforma? Se tenía que reformar algo. Se tenía que reformar algo. No hay nada reformado. No se reformó a los romanos. Los romanos siguen siendo cada vez más romanos y hoy más fiducia supplicans que nunca. ¿Ve? Oiga, hasta el mismo papa de ellos salió a decir, ya tenemos muchos más, no sé, ¿se recuerdan? Muchos más en los seminarios. Ya basta, párenle. Eso lo dijo hace unos días nada más. ¿Ve? Entonces no queremos una reforma, porque no existe reforma. Es imposible que podamos hablar de reforma cuando no se ha reformado nada. El profeta de Dios nos dice, debemos de buscar la restauración del árbol novia, volver a la fe original. Regresen a la palabra, vuelvan a la palabra. Oiga, pero es difícil. Hoy día ya no sabemos qué cosa es lo original. Tenemos poca evidencia, son apenas unos pocos libros en el Nuevo Testamento. Señores, de acuerdo a los grandes críticos, y gracias a Dios por los críticos, gracias a Dios por toda esta gente que quiso desacreditar la Biblia, nos han dado un arma poderosa y una evidencia final de lo que realmente es la palabra de Dios. Según los críticos, y esto se dice la gran mayoría de eruditos, se cree que el libro de los Hechos de los Apóstoles se debe de haber terminado allá por el año 130 después de Cristo. Usualmente se creía que se escribió entre el 85 y el 100 después de Cristo, pero luego, debido a, oiga, a leer, a que han leído, ya no se pusieron a decir las cosas locamente, contradiciendo a este, contradiciendo, no, se pusieron a leer, dijeron, mira, ciertamente, el libro de los Hechos cita muchas cosas que están citadas en antigüedades judías que escribió un tal Josefo. ¡Wow! ¡Qué coincidencia! No es coincidencia, sino que estaban en el mismo tiempo, ¿ve? Estaban caminando en el mismo periodo de tiempo. Y eso nos trae
por amplia mayoría a que el Antiguo Testamento, y en este caso uno de los libros que estamos citando, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, se haya terminado de escribir allá por el 130, lo cual nos da 130 años de historia, de tradición, que, oiga, nos da hasta 4 generaciones de familias, ¿ve? 4 generaciones de creyentes, ¿ve? Suficiente muestra para saber qué es lo que la iglesia del Dios vivo debería de estar haciendo hoy. Dejen de pelear por la hostia porque no está en la Biblia. Dejen de pelear por el Teotocos porque no está en la Biblia. Dejen de pelear por misas porque no está en la Biblia. Dejen de estar haciendo cosas que no están en la Biblia porque están perdiendo el tiempo. Tenemos prácticamente 4 generaciones, ¿ve? 130 años de historia, tradición y costumbre de la iglesia, y ahí no hay iconografía, ahí no hay imágenes, ahí no hay nada de eso que hoy día venden como si fuera la adoración de la iglesia verdadera. Eso no es así. Vuelvan a la palabra, lean su Biblia y van a encontrar un Dios, van a encontrar unas costumbres, van a encontrar cosas que la iglesia hace que hoy día pocos estamos haciendo. La gran mayoría se desvió en pos de credos hechos por hombres. No, pero mira que los que verdaderamente son cristianos estamos ahí con los credos, con los concilios, con lo que dicen el magisterio. Olvídate, olvídate de eso. Eso no es lo que está, al menos según estos grandes críticos. Gracias a Dios por los críticos, ¿ve? Ahora, ¿qué van a hacer con eso? Es la evidencia, ¿ve? 130 años y no hay nada allí que me deje ver siquiera un poquito de lo que hoy día muestran como que fue la iglesia original. La sucesión apostólica de la que muchos se jactan los romanos no fue algo en lo que alguien hiciera hincapié. Ni siquiera Ireneo de Lyon, ¿ve? Pudo centrarse en eso, porque eso no era importante. Él incluso llega a ningunear lo que ya se hizo, porque al que tenemos que ver es al Espíritu Santo, ve al Josué de cada edad de las iglesias, el Espíritu de Dios moviéndose en hombres, santos vivos, ve, santos vivos, ve. Los santos eran santos vivos, los santos son santos vivos. Dejen de venerar muertos, ve. Los santos vivos. ¿Dónde está el Espíritu de Dios hoy? Dios es un ser que mora. ¿Dónde está el Espíritu de Dios hoy? En sus hijos y en sus hijas. ¿Ve? Ahí está el Espíritu de Dios. A veces cuando uno predica las cosas como son censurados como esa maestra. ¿Ve? Se supone que hemos sido llamados a predicar la verdad. No, no, no prediques la verdad. Predique el Evangelio. Entonces tú no comprendes qué cosa es lo que estos líderes comprenden como el Evangelio. El Evangelio es la verdad, el Evangelio es el reino de Dios, el Evangelio es la palabra de Dios, el Evangelio son las cosas correctas, ¿ve? En el Evangelio, en la palabra de Dios, no hay pederastas, en el Evangelio, en la palabra de Dios, no hay LGTBQ, en el Evangelio, en la palabra de Dios, no hay, tú sabes, esas cosas que tienen ustedes ahí en abundancia en estos países de primer mundo, ¿ve? Y también hay un montón de esos en países del tercer mundo, ¿ve? Volvamos a la palabra, ¿ve? Hay muchos ahí que han sido hallados como multicolores. Precisamente ahora que está empezando junio, hay muchos orgullosos, ¿ve? Han sido hallados orgullosos y ahora quieren cubrir la verdad a como dé lugar. Hay que derribar a estos que dicen la verdad porque nos van a descubrir, van a manifestar nuestro pecado, ¿ve? Y como a esa maestra, ¿ve? Nos están comenzando a perseguir. Pero eso no puede ser, ¿ve? Ustedes conocen la verdad y aquí está evidenciado. No había profetas gays, no habían predicadores gays, perdón, no habían predicadores pederastas, ¿ve? No habían predicadores polígamos, no había nada de eso que hoy día ustedes tienen ahí, ¿ve? Dios nos ayude, ¿ve? Dios nos ayude, Dios nos ayude. Pero aquí está la evidencia, ¿ve? Aquí está, tú lo puedes estudiar, tú lo puedes buscar, ahí está, ¿ve? Dios nos ayude. Pero, ¿qué pasó? Se olvidaron que en cada una de las 7 edades de la iglesia teníamos al mismo Espíritu de Dios haciendo exactamente lo mismo que Él hizo en la edad anterior. ¿Ve?
¿Qué cosa es lo que hizo en cada una de las 7 edades de la iglesia? William Branham dice, mi mensaje es el mismo mensaje que Pablo predicó. ¿Y qué cosa predicó Pablo? Pablo ninguna sola vez dejó de decir, sean imitadores del Señor, sean imitadores del Señor, sean imitadores del Señor. Imiten al Señor así como yo lo imito. ¿Ve? Y cuando tú imitas al Señor, ¿a quién estás viendo? Pablo dice, a Jesucristo. Y en Hebreos 13:8 dice, en consecuencia, mira ahí, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Ve? Él nunca fue pederasta, él nunca fue del arco iris o orgulloso como tú, comprenderás. Nunca fue nada de eso que hoy día tenemos ahí alrededor de nosotros. Dios nos ayude, ¿ve? Y podamos ser como esa maestra y luchar hoy por reivindicar la verdad, ¿ve? Eso es a lo que fuimos llamados. Prediquen la verdad, anuncien la verdad. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y qué cosas vamos a predicar? ¿Mentiras? No, tenemos que predicar la verdad, ¿ve? Tenemos que predicar la verdad. Y Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si somos imitadores de Cristo, todo el tiempo tenemos que verlo a Él reflejado en esas epístolas, en esos hombres y mujeres, cartas abiertas, siendo leídas por hombres y mujeres a través de todas las veredas de este mundo. Así que no te escapas de conocer la palabra. La primera cosa que debes de hacer es llegar a unidad de la fe. Y para llegar a unidad de la fe solamente podemos llegar conociendo toda la palabra, conociendo las escrituras, conociendo la verdad. ¿Ve? Eso es lo que debe estar pasando con todos nosotros. Y una vez que conocemos toda la palabra, no solamente una leída, dale las leídas que sean posibles hasta que te hayas encontrado con el Dios de la Biblia. Y cuando te encuentres con el Dios de la Biblia, podemos decir que ya conoces a ese Hijo de Dios, ya conoces al Hijo de Dios. ¿Y cómo sé que conozco al Hijo de Dios? Porque sé lo que a Él le agrada, sé cómo es Él. Le estoy imitando. Mira, Él se mueve así, Él se mueve así. Yo le conozco a Dios. Entonces, primero, unidad de la fe. Y luego el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo lo hemos tipificado? Bueno, con un girasol. El girasol siempre está moviéndose hacia donde está la palabra, no donde hay un show la semana que viene, donde está la palabra de Dios, no cualquier showman, ¿ve? Que solamente viene a hacer show, ¿ve? Dios nos ayuda. Buscamos la palabra, donde de verdad está la palabra. Y eso es a donde apunta Efesios capítulo 4, del 11 al 14, ¿no? En conclusión, unas solas palabras, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que la gente no quiere oír. Eso es lo que les da coraje, eso es lo que los ofende. Ay, me ofendiste, dice fiducia supplicans, mejor que te arrepientas y vuelvas al Señor. Dios nos ayude. Y vamos a citar a William Branham. Miren, allá en este sermón que se llama No desmayes, predicado el 17 de julio del 60, en el párrafo 28, dice lo siguiente. Y nos damos cuenta de que eso debe llegar a ese momento. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Donde la paja y el trigo deben de ser separados. La paja y el trigo deben de ser separados. Y sabemos que este es un tiempo de separación. Eso lo predicó en el año 1960 y parece que fuera tan actual hoy, cuando el mundo continuará empeorando. Oiga, si en el 60 ya estaba terrible esto, hoy día, ¿qué podemos llamarlo? ¿Ve? ¿Qué podemos llamarlo? Hermano Branham, ¿cómo podemos decir esto? Si usted en sus días decía que 200 millones de demonios han sido soltados de los buzones del infierno, hoy día eso se multiplicó por 3, por 4, por 5. Dios nos ayude. ¿Ve? Mira, Él dice, esto está empeorando, el mundo seguirá empeorando, ¿ve? Pero la iglesia se interesará más y más. ¡Wow! Hoy día la gente está desinteresada, no quiere saber nada con Dios, no quieren saber nada de Dios. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia, ¿ve? Eso es lo que está pasando. La iglesia de verdad, con mayúscula, ahí está, con mayúscula. No es iglesia minúscula, no es iglesia, ¿cómo se llama? Apóstata. Estamos hablando de la iglesia verdadera. Dice, la iglesia se interesará más y tu espíritu se hará más grande y poderoso todo el tiempo en la iglesia. ¿Ve? En la iglesia. ¿Ve?
hasta que Cristo y la iglesia se unan. Wow, wow, qué tremendo. ¿Ve? Hasta que Cristo y la iglesia se unan. Qué tremendo, pero qué tremendo está esto. ¿Estás entendiendo la urgencia de todo esto? Necesitamos volver a la palabra. ¿Ve? Gloria a Dios. Si llegaste hasta aquí, has sido una persona valiente que está buscando en verdad pararse firme por la verdad, y te pedimos que divulgues y anuncies que existe un canal donde estamos predicando la verdad. Y terminamos con Hebreos 13:8, la cita favorita de William Branham, y que todos no terminan de entender por qué la cita. Oiga, para entender a William Branham, tiene que leer todos los sermones de William Branham sin sesgo. Léalos tal cual, sin sesgo. Olvídese de esos líderes que, mira, yo lo conocí. Olvídate de todo el que conoció a William Branham. La mayoría están desviados, la mayoría han muerto guiando a su gente hacia falsas doctrinas. Busca por tu propia cuenta. Lee la Biblia, lee a William Branham, lee toda tu Biblia, conoce todo el mensaje y vas a saber quién realmente es aquel a quien debes de ver. ¿Ve? ¿Qué es lo que realmente deberías de seguir? Hebreos 13:8 dice, en la versión de 1569, en la traducción de Casiodoro de Reina. Por cierto, Casiodoro de Reina era un creyente como tú y como yo, ¿ve? Que no estaba sujeto a los credos y dogmas de Roma, aunque era un sacerdote romano, ciertamente, pero él en su corazón sabía que eso no era la verdad. Y él, en honor a la verdad, traduce la primera Biblia sin sesgo, ¿ve? Y Casiodoro de Reina era muy amigo de Miguel Servet. Casiodoro de Reina, un español. Miguel Servet, un español. Quienes creían en la unicidad de Dios. ¿Sí? Eso es algo que tienes que tener presente. ¿Ve? Eran creyentes de la unicidad de Dios. Y todo el que ha creído la unicidad de Dios, toda su vida ha sido perseguido. ¿Ve? ¿Y qué cosas hacían los de la unicidad de Dios? Oiga, predicar a Dios, al único y verdadero Dios. No podía ser diferente. Hay muchos que hoy día dicen que son de la unicidad, pero en realidad no nos muestran a ese Dios que debería estar también siendo manifestado a través de ellos. Hebreos 13:8, en la versión de 1569, también llamada como la Biblia del Oso, dice, Jesús, el Cristo, ayer y hoy, el mismo también es por los siglos. En la versión amplificada dice, Jesucristo, el ungido, es siempre el mismo, ayer, hoy, sí, y por los siglos, a través de las edades. Sean imitadores de mí, como yo de Cristo, dijo Pablo. William Branham dijo, el mensaje que yo he predicado es exactamente palabra por palabra el mensaje que Pablo predicó. ¿Y cuál fue el mensaje de Pablo? ¿Cuál fue el mensaje de Pablo? Sean imitadores de Cristo. Ahí está. Ese es el código descifrado. Ese es el algoritmo de Dios. Wow. Wow, qué tremendo. Qué tremendo es todo esto. Bueno, Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Ya saben, estamos colectando, y acabas de ver, mientras estábamos leyendo hace un rato, había un código QR que tú puedes colaborar, ¿sí? Y si acaso no llegaste a ver el código QR, también tenemos ese número de cuenta. Te lo podemos proyectar una vez más. Ya sabes, a ese número de cuenta también nos puedes colaborar. Bueno, tú puedes ponerle pausa al video y copiar el número de cuenta. Es fácil, ve, no es difícil. Bueno, mis muy amados, Dios me los bendiga, y esperamos pues que este programa continúe. Es el primero de muchos sábados. Esperamos pues que sea de bendición para todos ustedes. Recuerden, si acaso el horario no les favorece, escríbanos en los comentarios y vemos qué ajustes podemos hacer. Pero lo que está en nuestra intención, es que todos ustedes sean bendecidos. Bueno, Dios sea con todos ustedes. Oren por nosotros. Nosotros estamos orando por todos ustedes. Paz y bendiciones.